Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 13 curiosidades aterradoras de Pokémon. Los secretos oscuros que no debiste ver en el anime. La ciudad lavanda, el pueblo que provocó pesadillas reales. En la temporada 1, Ash y sus amigos llegan a la ciudad lavanda, un lugar envuelto en niebla y habitado por fantasmas Pokémon. A primera vista, parece un simple episodio de misterio, pero hay algo más. El tema musical de esta ciudad, conocido como el Lavender Town Theme, fue acusado de provocar malestares físicos y mentales en algunos niños japoneses durante la primera emisión del juego y el anime. Su tono agudo y disonante, junto con frecuencias subliminales, generaba dolores de cabeza, ansiedad e incluso alucinaciones auditivas. Lo más perturbador es que las notas originales fueron retocadas discretamente después de la primera transmisión, y en algunas grabaciones filtradas aún se pueden escuchar los tonos más altos, casi imperceptibles, que muchos describen como llantos distorsionados. Algunos fanáticos creen que el espíritu de Marowak, el Pokémon asesinado por el equipo Rocket en esa ciudad, impregna la melodía, y que escuchar la versión original demasiado tiempo puede atraerlo. Número 2. El episodio del faro y la criatura que nunca debió existir. En el capítulo El misterio del faro, o The Mystery at the Lighthouse, Ash y sus amigos conocen a Bill, un investigador que espera el encuentro con un Pokémon gigante. Esa noche, una inmensa silueta aparece entre la niebla, emitiendo un sonido profundo, casi humano. Nunca se muestra completamente, pero el grito del monstruo no corresponde a ningún Pokémon conocido, ni siquiera a Dragonite, como luego intentaron justificar los productores. Durante años, los fans especularon que esa criatura era una forma primigenia, un Pokémon prehistórico olvidado por el mundo moderno, o incluso una versión, deidad, del propio Mew. En foros japoneses antiguos, se hablaba de que el sonido utilizado provenía de un archivo de audio invertido de ballenas mezclado con voces humanas editadas a baja velocidad, lo que generaba un tono inhumanamente melancólico. Algunos animadores del estudio confesaron que incluso ellos tuvieron pesadillas después de editar el audio. 3. La escena eliminada del Pokémon Tower. Durante la producción del episodio ambientado en la Torre Pokémon de Ciudad Lavanda, se diseñó una escena donde Ash vería, por primera vez, su propio espíritu saliendo del cuerpo al desmayarse. Esta secuencia fue reducida y suavizada para la versión final, pero en los primeros borradores se describía de forma inquietante. El espíritu de Ash debía encontrarse con los fantasmas de entrenadores muertos y ver a Pikachu intentando reanimar su cadáver sin éxito. Los animadores la eliminaron por considerarla demasiado oscura para el público infantil, aunque parte de esa idea se mantuvo cuando Ash se convierte brevemente en un fantasma. Muchos creen que este fue un guiño intencionado a la muerte de Ash y que el resto del viaje representa una aventura post-mortem, un niño que nunca despertó. 4. El caso del episodio perdido del SSN. El famoso barco SSN, donde Ash combate contra varios entrenadores, se hunde al final del episodio. Pero pocos saben que existía una continuación eliminada donde los protagonistas exploraban los restos del barco. Según filtraciones de storyboards y entrevistas antiguas, la secuencia mostraba a entrenadores ahogados flotando en el interior del navío y a Pokémon intentando reanimarlos, sin entender la muerte. El tono era tan lúgubre que fue retirado completamente antes de emitirse. Años después, algunos rumores afirmaron que ciertos VHS piratas en Japón contenían un fragmento de apenas 12 segundos donde se ven manos pálidas entre el agua y la voz de Misty gritando el nombre de Ash en un tono realista, casi desgarrador. Nunca se confirmó oficialmente, pero el mito del episodio perdido del SSN sigue circulando entre los fans más veteranos como una maldición urbana del anime. 5. Pikachu y el trauma de Ash, un vínculo que no debería existir. En varios capítulos de la primera temporada se insinúa algo extraño.
Pikachu parece sentir el dolor de Ash de forma física. Cuando Ash se lastima, Pikachu reacciona, incluso sin verlo. Los guionistas originales mencionaron en una entrevista, publicada y luego retirada, que Pikachu fue concebido como un Pokémon espiritualmente enlazado al protagonista, un reflejo de su propia energía vital. En versiones tempranas del guión, si Ash moría, Pikachu debía desaparecer junto con él, como si ambos compartieran un alma dividida. Esta idea fue descartada para hacerlo más ligero, pero pequeños rastros quedaron. La empatía sobrenatural entre ambos y ese vínculo inexplicable que Pikachu siente incluso cuando Ash está inconsciente. Algunos fanáticos interpretan esto como prueba de que Pikachu no es un Pokémon corriente, sino una manifestación del alma infantil de Ash creada en el momento de su muerte en el accidente de rayos del primer episodio. 6. El episodio Misty Meets Her Match y el simbolismo del naufragio emocional. A simple vista, este capítulo muestra el interés romántico de Rudy, líder del gimnasio Trovita, hacia Misty. Pero hay un detalle que pocos notaron. La isla entera, donde ocurre la historia, fue diseñada como una metáfora de la muerte en el mar. El faro del gimnasio y las ruinas subterráneas que aparecen brevemente están basadas en estructuras reales de las islas Ogasawara, un archipiélago japonés conocido por naufragios y desapariciones misteriosas. Durante la grabación del episodio, un tifón boreal azotó la zona donde se encontraba el estudio OLM, retrasando la producción y dañando los equipos de sonido. Los animadores mencionaron que los truenos se escuchaban tan cerca que el edificio vibraba como si el mar rugiera dentro de él. Muchos creen que por eso, en algunas escenas del episodio, el sonido del viento parece susurrar nombres, una distorsión que nunca se corrigió. Algunos fanáticos afirman escuchar la palabra Misty repetida en un tono espectral durante la tormenta. 7. El regreso de Hunter y el fantasma del Estudio 2. Durante la temporada 2, Hunter aparece brevemente en material promocional, aunque no en los episodios finales. Lo inquietante es que el personaje fue eliminado de última hora porque los animadores reportaron fallos extraños cuando lo dibujaban. Un animador japonés, identificado solo como H. Tanaka, confesó años después que cada vez que Hunter aparecía en una escena, la imagen se corrompía sola en la pantalla. Ojos fuera de lugar, rostros que parpadeaban donde no debían y líneas que parecían dibujarse solas. Uno de esos cuadros, preservado solo en foros japoneses, muestra un Hunter con una sonrisa más alargada, casi humana, mirando directamente al espectador, con un fondo negro donde debía haber color. Los empleados comenzaron a llamar a este glitch el fantasma del Estudio 2, y después de varios episodios fallidos, decidieron eliminar al personaje de toda la temporada. Oficialmente se dijo que fue por exceso de Pokémon, pero los que trabajaban ahí juraron que no era un error técnico. 8. La isla Pinkan y el mensaje oculto sobre mutaciones. El episodio In the Pink muestra una isla donde todos los Pokémon son de color rosa debido a una fruta especial. Pero detrás de esta idea había una inspiración inquietante: las mutaciones genéticas reales causadas por radiación marina. El concepto original surgió de los reportes de criaturas deformes halladas tras pruebas nucleares en el Pacífico, especialmente cerca de atolones contaminados. Los guionistas tomaron esa idea y la transformaron en algo infantil, una fruta que altera la pigmentación. Sin embargo, en los primeros guiones, la isla debía mostrar Pokémon enfermos con deformidades visibles y comportamientos agresivos. Solo uno de esos bocetos sobrevivió: un Pikachu rosado con los ojos vacíos, cubierto de flores carnívoras. Una imagen que el propio director describió como demasiado perturbadora para la audiencia joven. En consecuencia, el episodio se suavizó, pero en las versiones VHS japonesas aún se puede notar una breve sombra humanoide moviéndose entre los arbustos durante la persecución final. Nunca se explicó
¿Qué era? 9. El misterio del Butterfree negro. En esta temporada, Ash recuerda a su querido Butterfree, aquel que liberó para que formara una familia. En el guión original, había un episodio planeado titulado El regreso del Butterfree, donde Ash lo encontraba herido y moribundo en la costa. Este episodio fue cancelado por razones emocionales, pero la historia fue parcialmente adaptada a un manga paralelo. En esa versión, Butterfree regresa con alas ennegrecidas, incapaz de volar, y muere frente a Ash, liberando un polvo tóxico que causa alucinaciones. El simbolismo era claro: el paso del tiempo, la pérdida y la muerte, como parte del crecimiento. Sin embargo, el impacto fue tan fuerte en el equipo que la idea fue vetada completamente del anime. Curiosamente, un fanart antiguo de los animadores filtrado en 1999 mostraba a Ash sosteniendo a un Butterfree negro, con lágrimas en los ojos. Nadie admitió haberlo dibujado. 10. El rumor del Ash que nunca regresó. En los primeros capítulos de la temporada 2, Ash y Pikachu cruzan el mar en un globo para llegar a las Islas Naranja. Pero algunos fans notaron algo siniestro. Desde ese viaje, Ash parece ser una versión diferente de sí mismo. Teorías oscuras afirman que el Ash original murió durante la tormenta eléctrica que destruye su globo en el primer episodio de la temporada, y que el resto de la serie es solo una continuación mental, una realidad construida en su inconsciente. Varios detalles alimentan la teoría. Su voz cambia ligeramente, su personalidad se vuelve más calmada y comienza a tener una suerte improbable, como si viviera en una simulación perfecta. Incluso, Pikachu parece más dócil, más programado. Lo más aterrador es que, en los primeros guiones de la segunda temporada, el narrador inicial mencionaba una frase que fue eliminada del doblaje. Ash continúa su viaje, aunque algunos caminos no llevan de regreso. Una línea que, para muchos, confirma que algo murió aquel día en el mar. 11. El episodio del espejismo For Crying Out Loud y el reflejo que no coincidía. En el episodio donde Misty cuida de un Marill travieso, hay una escena aparentemente inofensiva. Misty se mira en el espejo de una cabaña mientras regaña al Pokémon. Pero en la transmisión original japonesa, durante menos de un segundo, el reflejo no sigue sus movimientos. Mientras Misty voltea el rostro hacia Marill, su reflejo permanece mirando a la cámara y sonríe. Una imagen tan sutil que muchos creyeron haberla imaginado. Sin embargo, en el máster original del episodio, archivado por el estudio OLM, la animación de ese cuadro existe realmente. El archivo fue revisado años después y los técnicos no pudieron explicar cómo se generó. El reflejo no estaba dibujado por ningún animador del equipo. Algunos miembros del personal afirmaron que la sombra fue insertada por un error en el proceso digital, pero otros, más supersticiosos, comenzaron a llamarla la doble de Yoto, un espíritu que, según la leyenda interna del estudio, aparece cuando un personaje está demasiado humanizado. Desde entonces, los espejos desaparecieron casi por completo de los episodios futuros. 12. El caso del Slowpoke y la maldición del tiempo detenido. En el episodio A Shadow of a Drought, los protagonistas visitan un pueblo donde un Slowpoke es considerado sagrado porque puede hacer que llueva. Lo que casi nadie sabe es que este capítulo está basado en un mito japonés antiguo sobre criaturas que congelan el tiempo para alimentarse de la energía vital de los vivos. Durante la producción, el guión original mostraba una versión mucho más oscura. El Slowpoke debía sumergir al pueblo entero en una ilusión de lluvia eterna, donde los habitantes quedaban atrapados repitiendo el mismo día una y otra vez sin envejecer. Al final, Ash y sus amigos escaparían al descubrir que el Slowpoke no era un Pokémon común, sino una manifestación del concepto de Enso, eternidad.
El episodio fue modificado para hacerlo más ligero, pero algunas animaciones del fondo quedaron desfasadas intencionalmente, creando un efecto extraño. Mientras los personajes se mueven, los aldeanos parecen inmóviles, con expresiones vacías. Ese detalle técnico dio origen a la teoría de que los protagonistas nunca salieron realmente del pueblo, y que desde ese episodio viven en un bucle de tiempo sin fin, lo que explicaría por qué Ash nunca envejece. 13. El bosque de Ilex y el ritual prohibido del Celebi. El arco de Johto introdujo al misterioso Celebi, el guardián del bosque y del tiempo. Pero el concepto inicial de este Pokémon era muy diferente y mucho más siniestro. En los primeros bocetos de diseño, Celebi no era una criatura benevolente, sino una entidad neutral que purificaba el tiempo, eliminando los errores de la línea temporal, es decir, borrando vidas humanas y Pokémon que no debían existir. El episodio del bosque Ilex iba a mostrar a Ash y sus amigos presenciando un antiguo ritual de invocación. Aldeanos con máscaras de madera ofrecían objetos personales al árbol sagrado, y uno de ellos desaparecía cada vez que Celebi era llamado. Según las notas de producción, los guionistas incluyeron una frase que fue eliminada del libreto final. Cuando el tiempo se equilibra, alguien debe desaparecer para que otro siga viviendo. Este detalle se descartó, pero algunos fans creen que el Celebi que aparece en Johto no es el original, sino una copia creada tras un reinicio temporal, y que el verdadero Celebi aún vaga entre líneas de tiempo destruidas, intentando borrar la nuestra. Aún hoy, en foros japoneses de animación, se rumorea que una versión sin editar de ese guión existe en manos de un ex productor del estudio, pero nunca ha salido a la luz. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!